Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar de Galicia, pero nos vamos a centrar más en Ferrol. Vamos a hablar de las iniciativas, de los presupuestos que se pretenden destinar a la ciudad naval y otras cosas mucho más. ¿Y con quién lo vamos a hacer? Con el secretario general del Partido Popular de Galicia, Miguel Tellado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Hace nada, este sábado, celebrabais la segunda romería popular, el sábado en Santiago. ¿Cómo fue? Bueno, yo creo que fue todo un éxito, una romería provincial en la que reuníamos a representantes de los más de 90 ayuntamientos de la provincia y, bueno, pues una convocatoria que reunió a 4.000 personas, bueno, pues ya con la mirada puesta en las próximas elecciones municipales de mayo de 2019 y preparando la maquinaria electoral del primer partido de Galicia, de un partido que está en la hoja de historia de nuestro país, de nuestra comunidad, un partido que cumple en este año 40 años de historia, un partido eminentemente de gobierno y que por lo tanto entendemos que la forma de transformar y de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos es desde las instituciones y desde los gobiernos y por lo tanto aspiramos a gobernar y ese es el gran reto de las próximas elecciones municipales. Ganar de forma clara para poder gobernar y poder mejorar la sociedad en la que vivimos. Supongo que ya no queda nada, la primavera del año que viene, ¿ya se han marcado una hoja de ruta? Bueno, tenemos en torno a 13 meses por delante de aquí a las próximas elecciones municipales, un tiempo en el que tenemos que preparar y presentar a los mejores candidatos. Esos candidatos tienen que elaborar sus equipos y elaborar sus proyectos de futuro. Yo creo que estamos trabajando de forma acorde a los tiempos que tenemos por delante y por lo tanto, bueno, creo que estamos preparados para ofrecer soluciones allí donde hay problemas. Ferrol es un ejemplo claro y yo creo que de lo que se trata es de acertar en los candidatos, en los equipos y en elaborar proyectos de futuro para cada una de las ciudades. ¿Conoceremos pronto esos candidatos, sobre todo aquí en Ferrol? Se habla de José Manuel Rey Varela y bueno, yo creo que un año antes de la cita electoral es un buen momento para presentar los candidatos y por lo tanto yo creo que o antes del verano o justo después del verano será el momento idóneo para presentar a los candidatos a las elecciones municipales. El presidente de la Xunta hablaba de instar a que se recuperaran las alcaldías tanto de Santiago, Coruña y Ferrol. Bueno, yo creo que son tres ejemplos claros de cómo la nueva política lo que trae es malas consecuencias. Lo vemos en Ferrol, una ciudad completamente paralizada, pero también lo estamos viendo en Coruña, una ciudad tomada por el nepotismo y cómo estos que venían a cambiarlo todo efectivamente lo han cambiado, han cumplido su palabra. Ferrol es una ciudad que está paralizada, sin presupuestos aprobados en los últimos 3 años, una ciudad que no avanza. Uno puede salir a la calle y ver que las últimas obras que se han hecho en esta ciudad fue en el 2015 y las hizo un alcalde del Partido Popular, José Manuel Rey, y que este alcalde no ha hecho absolutamente nada en todo este tiempo. Y por lo tanto yo creo que nuestro objetivo es crear nuevos proyectos políticos, con nuevos liderazgos, con nuevos equipos y con nuevos proyectos, nuevas ideas para recuperar todos esos gobiernos. Estamos hablando de las mareas, pero ¿qué pasa con Ciudadanos? ¿Tienen miedo según los últimos resultados? Bueno, Ciudadanos es un partido que está ahí, en Galicia apenas tiene peso político, es un partido extraparlamentario, no tienen representación en el Parlamento y lo que hemos podido comprobar en las últimas elecciones municipales es que allí donde ha entrado Podemos le ha restado votos al Partido Popular y solo ha servido para que gobiernen o populistas o nacionalistas o socialistas, pero finalmente Ciudadanos no genera nada positivo para las ciudades donde se han presentado y donde han conseguido representación. Aquí en Ferrol, con los votos que sacó Ciudadanos para tener un único concejal y algunos más, José Manuel Rey habría sido alcalde de Ferrol en esta ciudad, ¿no? Por lo tanto yo creo que debemos aprender de los errores fundamentalmente para que no se vuelvan a producir y por lo tanto yo creo que Ciudadanos aquí en Galicia es una mala noticia, Ciudadanos ha sido una mala experiencia y Ciudadanos ha traído malos resultados. Por otro lado, comentaba Cristóbal Montoro, daba a conocer el proyecto de presupuestos generales del Estado para este 2018.
decía que intentaba aplacar el descontento tanto de jubilados como de funcionarios. ¿Cómo ve estos presupuestos, bueno, si se aprueban? Yo creo que los presupuestos que el Gobierno ha presentado y que han iniciado su trámite parlamentario son unos presupuestos acordes a la situación económica que hoy vivimos y que son unos presupuestos que van a permitir subir las pensiones más bajas, subir las pensiones de viudedad, que es una deuda histórica que tiene nuestro país con las viudas, subir también, actualizar los salarios de los funcionarios y por lo tanto son unos presupuestos acordes a unos nuevos tiempos económicos que permiten hacer estas nuevas inversiones, estos nuevos gastos. Antes no podíamos hablar de esto, estábamos hablando de una economía prácticamente intervenida por Europa, de una economía que estaba al borde de la quiebra y solo basta recordar aquello de la prima de riesgo, que la noticia era qué nivel alcanzaba la prima de riesgo cada día. Hoy ya nadie habla de la prima de riesgo porque España y su economía ya no están amenazadas, ¿no? Y hoy, por lo tanto, podemos hablar de estas cosas. Hoy podemos hablar de subir las pensiones, hoy podemos hablar de subir las remuneraciones de los funcionarios públicos, hoy podemos hablar de hacer inversiones en los astilleros de la ría de Ferrol, inversiones millonarias que van a colocar a Navantia en una situación completamente distinta y que los presupuestos generales del Estado de este año contemplan una partida de 250 millones de euros para desarrollar una serie de fragatas nuevas, las fragatas F-110. Estamos hablando de 10 años de plena ocupación en los astilleros de la ría de Ferrol. Estamos hablando de 7.000 nuevos puestos de trabajo. Estamos hablando de una inversión que nos va a permitir desarrollar un nuevo buque que interesará también a otras armadas y que por lo tanto tendrá como consecuencia nuevos pedidos. Estamos hablando de un proyecto que supone remodelar internamente el astillero, modernizar un astillero del siglo XVIII y colocarlo definitivamente en el siglo XXI con los niveles de automatización que nos permitirán competir en un mercado global, en un mercado internacional y por lo tanto estamos hablando de unos presupuestos generales del Estado muy importantes, ¿no? Antes hablábamos de otras cosas, pero esa fue la herencia que recibimos del Partido Socialista. Yo creo que si a nosotros nos hablan hace tan solo 4 años, 5 años, de que hoy podríamos estar en la situación en la que estamos, y no lo pensaríamos, porque la situación en la que estaba nuestro país era francamente dramática, ¿no? 5 millones de parados, hoy estamos en una cifra muchísimo más razonable, en torno a los 3 millones de desempleados, hemos conseguido generar casi 2 millones de puestos de trabajo en nuestro país desde que se aprobó la reforma laboral impulsada por el Partido Popular, y algunos pretenden derogarla. Oiga, mire, es que esta reforma es la que ha permitido crear empleo. Es que hoy España está en una situación completamente distinta a la que nos habían dejado, ¿no? Y por lo tanto, si algunos pretenden hacernos responsables de la recuperación económica, tenemos que decirles que efectivamente la recuperación económica la ha conseguido un gobierno presidido por Mariano Rajoy, un gobierno del Partido Popular, y estamos orgullosos de todo lo que hemos hecho en estos años para sacar a España de la situación en la que estábamos, ¿no? Y hoy podemos enfocar al futuro hablando de pensiones, de subir sueldos públicos, de hacer nuevas inversiones. Bueno, pues vivimos en una España mucho mejor y en una España diferente que encara el futuro con optimismo, claro que sí. Justamente, tanto funcionarios como pensiones son los temas tratados en todos los informativos. ¿Qué opina de esa huelga indefinida por parte de los funcionarios de la Administración de Justicia que comenzaba ya el 7 de febrero? Suman más de 75 días, llegarán a un acuerdo pronto, recordando que la semana pasada se rompía ese preacuerdo entre la Xunta y sindicatos. Yo creo que si algo se ha demostrado a lo largo de las últimas semanas es que estamos ante una huelga completamente politizada, y que hay representantes sindicales más preocupados por las próximas elecciones sindicales que por los intereses, los derechos de los trabajadores del sector de la justicia, ¿no? Tienen encima de la mesa una oferta de la Xunta de Galicia que supone incrementar en 3.000 euros la remuneración anual, 3.000 euros más al año de media, ¿no? Por lo tanto, creemos que es una subida que cualquiera de los trabajadores que nos estén viendo desde sus casas dirían, yo firmo ahora mismo. Bueno, ellos no, pero lo cierto es que cuando los trabajadores de la justicia han podido opinar, lo que han pedido a sus representantes es rebajemos nuestras expectativas y estudiemos la oferta de la Xunta. Creemos que es un conflicto politizado, que hay muchísimos intereses detrás por parte de determinados sindicatos y por lo tanto la voluntad de diálogo por parte del Gobierno de la Xunta creo que está clara, que está encima de la mesa, la voluntad de seguir mejorando las remuneraciones del personal que trabaja al servicio del sector
sector de la justicia en Galicia es importante y por lo tanto nos gustaría que desde los sindicatos se actuase con sentido común y entendiendo que una subida de remuneraciones de 3.000 euros al año pues no está nada mal y que por lo tanto debería estudiarse. Estoy seguro que cualquiera de los que nos ven desde sus casas dirían yo firmo ahora mismo. Bueno, pues nosotros lamentamos que los sindicatos antepongan intereses partidistas, sindicales, por encima de los intereses de los trabajadores, ¿no? ¿Cree que llegarán a un acuerdo pronto? Porque esta situación debe ser insostenible. Bueno, yo creo que dentro del sector de la justicia empieza a haber un movimiento muy crítico hacia esta postura de los sindicatos. Este fin de semana conocíamos que el representante de la plataforma negociadora acababa de presentar su dimisión por esos desencuentros internos. Nosotros lo que esperamos es que, bueno, pues el sentido común se imponga y que de una forma clara se sienten a negociar con voluntad negociadora. Por otro lado, hablábamos de esas pensiones. ¿Qué opina del sistema público de pensiones que tenemos hoy en día? Bueno, yo creo que España tiene un sistema público, un sistema nacional de pensiones que es una envidia para el resto de Europa y que tenemos que protegerlo entre todos, ¿no? Y es un sistema que es solidario, es un sistema solidario entre generaciones, porque las pensiones de hoy las están pagando los trabajadores que serán pensionistas mañana y que por lo tanto es un sistema de apoyo y solidaridad intergeneracional. Yo creo que estamos en una coyuntura económica que nos permite plantear un incremento de pensiones entre un 1 y un 3% para este ejercicio, una subida además de las pensiones más bajas y de las pensiones de viudedad, como decíamos hace un momento, y que creemos que es necesario hacerla y que ahora es posible hacerlo. Pero cualquier cambio en nuestro sistema de pensiones tenemos que hacerlo con cabeza. Hoy tenemos en España 10 millones de pensionistas y tenemos 18 millones de trabajadores. Lo que nos dice cualquier estudio demográfico de nuestro país es que en el año 2050, y no queda tanto, quedan tan solo 32 años, tendremos 15 millones de pensionistas en España, hoy son 10, tendremos 15. Y por lo tanto, de lo que se trata es de que el Sistema Nacional de Pensiones sea un sistema que sea coherente, que sea racional, que sea sostenible en el tiempo. Y por lo tanto a mí me preocupa la pensión de mi padre, pero me preocupa mucho más la de mi hijo y me gustaría que a la generación de nuestros hijos llegue un sistema de pensiones que funcione igual de bien de lo que ha funcionado hasta ahora, ¿no? Y por lo tanto es muy fácil salir a la calle como hacen los señores del Partido Socialista o como hacen los señores del BNG o de las Mareas y reivindicar que se suban las pensiones. Yo lo que quiero es que se blinden las pensiones, que se garanticen, que sea un sistema sostenible, que no quiebre el Sistema Nacional de Pensiones. Y para eso cualquier subida tiene que estar fundamentada por algo básico que es trabajadores, cotizantes a la Seguridad Social, que equilibren el sistema de ingresos y gastos de nuestro sistema de pensiones. Y por lo tanto, yo lo que tengo que decirle al Partido Socialista, que ahora es tan reivindicativo con las pensiones, que en España solo ha habido un gobierno en la historia democrática de nuestro país que ha congelado las pensiones, y fue precisamente el Partido Socialista. Nosotros es verdad que aplicamos un índice que las actualiza poco, un mínimo de un 0,25, de ahí para arriba. Pero no las vamos a congelar nunca porque hemos blindado por ley que van a subir todos los años. Si uno mira la revalorización de las pensiones en los últimos años, tiene que comprobar que las pensiones se han incrementado con nuestro índice de la misma forma que ha subido el IPC. ¿O es que ellos proponen que cuando baje el IPC se bajen las pensiones? Y por lo tanto, lo que han subido las pensiones, las pensiones en estos 4 años es exactamente lo mismo, un 0,1 menos, que lo que ha subido exactamente el IPC. Por lo tanto, no es tan malo nuestro índice de revalorización de las pensiones, garantiza la sostenibilidad del sistema, pero la clave, lo realmente importante para blindar las pensiones de nuestro país de aquí a los próximos 30, 40 y 50 años, es aumentar el número de cotizantes a la Seguridad Social. Y tenemos que decirle al Partido Socialista que cuando ellos han gobernado, destruyeron en España 3 millones de puestos de trabajo. Es verdad que a nosotros se nos puede culpar que no somos capaces de generar empleo al mismo ritmo que ellos lo destruían.
porque en el periodo de mandato de Mariano Rajoy, en estos últimos 5 años, solo hemos creado en España, 1,8 millones de puestos de trabajo, 1.800.000 puestos de trabajo. Y es verdad que en el mandato anterior, el señor Zapatero, destruyeron 3 millones. Pero no es lo mismo destruir que crear. Y nosotros estamos creando empleo, que es la forma de blindar el sistema de pensiones, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que lo importante es trasladar un mensaje de tranquilidad. Tenemos un sistema que hoy es más viable, más sostenible que hace unos años, y que tenemos un sistema que es un referente en Europa, ¿no? En España hay más pensionistas que hace 4 años, en España la pensión media es más alta que hace 4 años y por lo tanto el gasto en pensiones en España es mucho más alto que hace 4 años. Hoy el gasto anual en pensiones ronda los 122.000 millones de euros al año. Cuando gobernaba el Partido Socialista eran 79.000 millones de euros al año. Eso es el incremento que ha experimentado el gasto de pensiones. Por lo tanto, yo no acepto ninguna crítica y que se nos diga es que el PP no está comprometido con las pensiones. Ni hablar, es mentira. Los que no están comprometidos son los que destruyen empleo. Nosotros hemos incrementado el gasto de pensiones, hemos blindado el gasto en pensiones, hemos blindado el sistema, pero lo que hace falta es que haya más cotizantes para que las pensiones puedan seguir subiendo año tras año. Pero lo importante es poder actualizar las pensiones de nuestros mayores, pero sobre todo garantizar a los niños de hoy que serán pensionistas en el futuro, que también podrán disfrutar de un sistema, yo creo que tan básico e importante para el estado de bienestar como es nuestro Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Seguimos hablando de ese documento presupuestario en el que se destina una partida de una inversión de 9 millones de euros con carácter plurianual hasta 2019 para ejecutar el proyecto de eliminación del talud de Aspías. Parece que este tema ya se lleva hablando bastantes años, partidas que se consignan pero que no se ejecutan. ¿Se llevará a cabo? Sin lugar a dudas. Yo creo que el principal problema que tenemos es que hay un alcalde que no tiene peso político y que no tiene capacidad de gestión, ¿no? Y que la parte correspondiente de ese convenio que dejó firmado un alcalde que se llamaba José Manuel Rey, desde el ayuntamiento no se ha hecho nada en 3 años. Y ese proyecto pues no ha avanzado. ¿Y voluntad del gobierno de hacerlo? Pues es evidente, porque la partida está en los presupuestos generales del Estado, pero le corresponde al alcalde de Ferrol mover ficha. Y yo creo que tenemos un alcalde que en esa situación de minoría y de bloqueo absoluto en la que se encuentra, no tiene capacidad de gestión de ningún tipo, y no ha sido capaz de llamar a Fomento y poner en marcha este convenio para que se ejecuten las obras, ¿no? Yo creo que es el ejemplo claro de a dónde nos lleva la política esta de las mareas de Podemos, ¿no? También se habla de una partida destinada a las mejoras en la línea Coruña-Ferrol, que es uno de los temas que también han demandado este año esas mejoras. Se destinan 500.000 para DIF, para la mejora de la línea, y 200.000 para un nuevo estudio del bypass de Betanzos. Estudios, pero ¿cuándo se realizará? Sí, yo creo que el principal problema que tenemos en lo que tiene que ver con el ferrocarril y la conexión de Ferrol con Coruña para poder conectarnos posteriormente a la alta velocidad es la viabilidad de un proyecto que encalla con cuestiones medioambientales en ese entronque con Betanzos, ¿no? Y que por lo tanto el reto es mejorar las infraestructuras ya existentes para poder reducir los tiempos de conexión, ¿no? Y si no lo logramos, bueno, pues estaremos fracasando, ¿no? Yo creo que es una gran asignatura pendiente la de la conexión Ferrol-Coruña por ferrocarril, porque también es verdad que y eso tenemos que asumirlo, hemos priorizado otro ferrocarril. Para nosotros era más importante conectar el puerto exterior de Ferrol con ferrocarril que invertir en un proyecto con grandes condicionantes medioambientales como es la conexión Ferrol-Coruña, ¿no? Y por lo tanto yo creo que hay que felicitarnos de que el tren al puerto exterior esté en marcha, una inversión importantísima y que va a dotar de esa intermodalidad por la que llevamos luchando tantos años para el puerto exterior, ¿no? Y es que una vez que tengamos la conexión ferroviaria, podrán salir los contenedores montados en tren, un convoy de 40, 60 contenedores rumbo a España por ferrocarril desde el puerto exterior de Caneliñas, ¿no? Y es cierto que nosotros desde el Partido Popular hemos priorizado esa inversión al ferrocarril Ferrol-Coruña, dadas las condicionantes medioambientales existentes, ¿no? Hace 9 años, justamente en abril, Feijóo tomaba posesión como presidente. En varias noticias hemos podido ver publicado: Feijóo cumple 9 años en la Xunta, preparado para el salto a la Moncloa.
Pues yo creo que es cierta la primera parte de la frase. Feijóo cumple 9 años al frente de la Xunta, 9 años en los que Galicia se ha colocado al frente de las comunidades autónomas de nuestro país, como ejemplo de gestión, como ejemplo de cómo en los peores momentos de la crisis económica éramos capaces de blindar los servicios públicos más esenciales, priorizar el gasto en sanidad, en educación, en bienestar, como en los peores años de la crisis incrementábamos las plazas en residencias de mayores, en centros de día, en escuelas infantiles, en centros especializados para Alzheimer, cómo se renovaban todos los hospitales de Galicia y ahora también el Marcide. Bueno, pues hemos sido ejemplo, y yo creo que igual que hace unas décadas todo el mundo miraba hacia Cataluña como un ejemplo de comunidad que marchaba muy bien, hoy eso ya no sucede. Hoy muchas comunidades miran hacia Galicia como ejemplo de gestión. Y de la segunda parte yo creo que es que se lleva pues precisamente 9 o 10 años hablando del salto de Feijóo a la política nacional, y yo creo que bueno, pues Feijóo tiene la cabeza y el corazón en la política gallega, ¿no? Tiene un compromiso con los gallegos hasta el año 2020, un compromiso que está dispuesto a cumplir, y por lo tanto su compromiso es Galicia y defender los intereses de nuestra comunidad, ¿no? Y en eso estamos, a eso dedicamos todo el tiempo del día y todos los días de la semana a trabajar en ese objetivo. Por otro lado, desde la oposición, el profesor de Economía y diputado socialista en la Cámara Gallega, Abel Losada, declaraba que Galicia se había multiplicado por 7 la deuda de la administración gallega con respecto a su predecesor, el socialista Emilio Pérez Touriño. Sí, la verdad es que esa es la doble moral y el doble discurso del Partido Socialista cuando hablan de la deuda, ¿no? Porque cuando el bipartito deja la Xunta de Galicia en el año 2011, el presupuesto era de 11.000 millones de euros. Luego descubrimos que el presupuesto era irreal y hubo que devolver 1.800 millones de euros porque esos ingresos no existían y hubo que devolverle al Estado, y de forma aplazada, y seguimos pagando año tras año esos 1.800 millones de euros inflados del presupuesto de la Xunta. Esa también es deuda de la Xunta de Galicia, es deuda de la comunidad. Claro que hemos recurrido a la deuda en estos años de crisis para garantizar la educación, para garantizar el bienestar, para garantizar la sanidad de Galicia, ¿no? Pero también hay que decir que somos una de las comunidades menos endeudadas de toda España, y por lo tanto uno acude a la deuda cuando no hay recursos, y lo que tiene que hacer es devolver la deuda cuando suben los recursos, y es lo que estamos haciendo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Galicia ha sido un ejemplo de buena gestión. Hemos cumplido el déficit todos los años de forma rigurosa, hemos cumplido con el objetivo de déficit, hemos cumplido con las reglas de gasto establecidas por el Gobierno de España, hemos sido serios, hemos sido rigurosos, hemos pagado lo que se debía y no nos hemos gastado lo que no teníamos. Y yo creo que eso es la economía básica que no aplican los gobiernos, aplican las amas de casa, aplican las familias, aplica todo el mundo. Y yo creo que eso es lo que nos ha permitido bueno, pues que Galicia hoy sea una de las comunidades que más empleo esté generando, que está creciendo su economía. Precisamente este lunes de lo que se hablaba es de incrementar las expectativas de crecimiento de la economía gallega, porque todo parece indicar que el objetivo marcado del 2,5 para este año se quedará corto y que Galicia va a crecer por encima de ese horizonte, y por lo tanto creo que eso es producto de una buena gestión, de una gestión rigurosa, sin fuegos artificiales, una gestión seria, austera, dedicando los recursos para lo que verdaderamente era importante, y yo creo que en ese sentido lo hemos hecho bien. Por otro lado, le tengo que preguntar, ha abierto los informativos ese máster de Cifuentes, ¿qué opina? Bueno, yo creo que cuando los periodistas preguntan, los políticos tenemos que dar respuestas y dar explicaciones, y yo creo que las explicaciones que ha dado la señora Cifuentes han sido insuficientes. Y a mí me hubiese gustado que hubiese sido más clara desde el primer momento, y creo que bueno, pues no se ha actuado de forma correcta. Está bien escuchar eso desde compañeros, y cuando las cosas pues no son del todo buenas, pues también reconocerlas. Después de pasar del nivel nacional, toca con Ferrol. ¿Cómo ve la situación de Ferrol? Ya nos hablaba antes que la situación en Ferrol, hablaba de inactividad. ¿Cómo prevé este año que queda hasta las elecciones? Bueno, yo creo que es un año perdido, como los 3 anteriores. Lo cierto es que Jorge Suárez no ha defraudado. Desde el primer momento él llegó diciendo que no era un gestor, lo demuestra día a día, y que él era un activista
muy activo, lo cierto es que tampoco se le ha visto. Lo único que sabemos es que cuando gobierna la izquierda radical ya no hay manifestaciones en Ferrol, aunque no haga nada, aunque no pase nada, aquí nadie se manifiesta, porque se manifestaban solo cuando gobierna el PP y se manifiestan los amigos de los que hoy gobiernan, ¿no? Esa es la historia de esta ciudad. 3 años perdido, un año por delante que todo parece indicar que va a ser un año perdido, y un alcalde que yo creo que el calificativo más justo es denominarlo como un fraude político, un fraude electoral. Es alcalde un señor con el apoyo de 5 concejales en una corporación de 25. A mí esa situación me daría vergüenza, yo me iría a mi casa, ¿no? Lo cierto es que hoy quienes le hacen oposición son los mismos que le nombraron alcalde, ¿no? Y por lo tanto a mí no me valen las críticas del Partido Socialista, no me valen las críticas al gobierno que hace el Bloque Nacionalista Galego. Si Jorge Suárez fue alcalde de Ferrol, el peor alcalde de la historia de nuestra ciudad, ha sido por culpa del Partido Socialista y por culpa del BNG, porque Jorge Suárez no ganó las elecciones, fue la segunda fuerza política. Quien ganó las elecciones fue el Partido Popular, tenemos el doble de concejales que Jorge Suárez, ¿no? Esa es la concepción democrática de estos señores que se llenan la boca hablando de democracia y participación, y lo único cierto es que, bueno, pues el Jorge Suárez es resultado de un afán antidemocrático por impedir que gobierne quien gana las elecciones, ¿no? Y por lo tanto las consecuencias son estas: 4 años una ciudad paralizada, 3 años ya sin presupuestos, no ha sido capaz de aprobar ni un solo presupuesto. De eso mismo le quería comentar el concejal. Eso es un poco el contexto en el que nos movemos, ¿no? El concejal Alejandro Lantri hacía una valoración económica de estos 3 años y decía que el tercer trimestre del año concluirá sin presupuestos aprobados para 2018, con un grado de ejecución del de 2017, prorrogado desde el 2015, de solo el 75,8%, que refleja en 57 millones de euros de ingresos, 44 de gastos, dejando sin gastar más de 15 millones de euros en este ejercicio. Son casi 16 millones de euros lo que nos ha gastado en este año Jorge Suárez, y yo estoy seguro que si salimos a la calle le preguntamos a cualquier ferrolano dónde invertiría 16 millones de euros, los ferrolanos lo tienen clarísimo. Habría que arreglar la calle Madalena, habría que concluir muchísimas obras, habría que hacer de una vez la plaza de armas, pero hacerla con un parking, que es lo que necesita y demanda una ciudad moderna, ¿no? Yo creo que este alcalde esto le queda muy muy grande y que no tiene ninguna capacidad de gestión, ¿no? No ha gastado 16 millones de euros con la cantidad de necesidades que tiene esta ciudad. Bueno, pues yo creo que demuestra su incapacidad política absoluta, incapacidad de gestión, y yo creo que al final pues se dedica a ver pasar el tiempo, a que corran los días, que corran las horas. Mientras a él le ingresan el sueldo regularmente y mes a mes, lo cierto es que no se preocupa por la situación de esta ciudad, y hemos visto cómo en 3 años Ferrol se ha deteriorado mucho, ¿eh? Basta salir a la calle y ver la cantidad de comercios que están cerrados, basta salir a la calle y ver la situación en la que se encuentran nuestras calles, nuestras aceras. Bueno, pues Ferrol es el Detroit gallego, pues lamentablemente sí, y tiene un responsable que se llama Jorge Suárez, ¿no? Y yo creo que no hay nada peor en un político que la indolencia. Y yo creo que Jorge Suárez, que es incapaz en el plano político, en el plano de la gestión, además es indolente, porque da la sensación de que Ferrol no le preocupa absolutamente nada, ¿no? Y yo lo que veo en la calle es mucha indignación de ferrolanos que ven cómo esta ciudad sigue perdiendo oportunidades y que aquí pues no pasa nada, y que aquí al alcalde de Ferrol le preocupa más bien poco, ¿no? Todas las inversiones que están en marcha en Ferrol dependen de cualquier otra administración menos del ayuntamiento. Barrio de Ferrol Bello, va a haber una inversión para rehabilitar casas, lo está haciendo la Xunta de Galicia. Arquitecto Marcide, lo está haciendo la Xunta de Galicia. Las fragatas F-110, la modernización del astillero, el Gobierno del Estado. El saneamiento de la ría, Gobierno del Estado, Xunta de Galicia. Saneamiento de la Malata, que es una de las obras ahora fundamentales, pues lo va a hacer la Xunta de Galicia. ¿Y el alcalde qué hace? El alcalde no hace nada. No hace nada, y yo creo que esa es la consecuencia, bueno, pues las estamos viviendo todos en esta ciudad, ¿no? Miguel Tellado, muchísimas gracias por venir esta tarde. Gracias a vosotros por invitarme. Muchísimas gracias también a ustedes. Ya saben que nos pueden seguir en nuestra página web www.tvferrol.es. También nos podrán encontrar en el canal A la Carta de YouTube, en las propias redes sociales. Que tengan muy buena tarde.